Reglas de la competencia, artículo 404 del COIP. 12 puntos. El primero explica que existe competencia del lado del jugador cuando se ha cometido la infracción en la circunscripción territorial en la que ejerce. Pero si existen varios, se asignará a conformidad con la ley. Juan es asesinado en Guayaquil. Existen 5 jueces en lo penal en Guayaquil. Cualquiera de esos 5 jueces será competente. ¿Quién lo será en sí? El que le designe la ley. Ese es el primer punto. El segundo punto, cuando la infracción se ha preparado e iniciado en un lugar y consumado en otro. Un ejemplo sencillo es el secuestro. El secuestro se considera consumado, agotado en el momento en que se encuentra la víctima. Ese es el momento consumado. Así que, si Juan es secuestrado en Guayaquil, pero es encontrado en Daule, el juez competente es el de Daule. ¿Por qué? Porque es el lugar consumado, agotado, en donde se ha acabado con... el delito ha sido correspondido. Agotado y terminado. El tercer punto es muy importante. Cuando no es posible conocer o entender el lugar donde se ha cometido la infracción. Existen 3 parámetros. El juez competente será el del lugar donde se ha detenido la persona, del domicilio de la persona procesada, aunque se encuentre prófuga, o de la capital de la República del Ecuador, en el caso de no determinarse domicilio ni encontrarse detenido. Juan mata a Pedro. Pedro es encontrado en Machala, pero no se tiene la certeza que fue asesinado o dado muerte en Machala. ¿Qué sucede con Juan? Juan se lo detiene en Manabí, Manta específicamente. El juez competente sería Manta. Juan no se lo ha detenido. El juez competente sería, en este caso, su domicilio. Su domicilio es Guayaquil. El juez competente sería en Guayaquil. Pero no tiene domicilio y no ha sido aprehendido. Entonces, el juez competente para iniciar la acción es el de Quito, el de la República, el de la capital de la República del Ecuador. El cuarto punto es retroactivo con el anterior. ¿Por qué? Porque se explica, bueno, si posteriormente se descubre la infracción total, lo actuado será remitido a un nuevo juez, del lugar donde se conoce, donde se tiene la certeza de que fue cometido el acto. Es decir, el juez que conocía el acto se inhibe y le entrega el proceso al nuevo juez competente, el cual, por cierto, el proceso no es anulado, y no se detiene, simplemente una pausita para poder proseguir con el nuevo juez que es competente, ya que en ese lugar se han resucitado los hechos. El quinto punto, cuando la infracción se comete en el límite de 2 circunscripciones territoriales, el juez competente en este caso es el que conozca primero. Sencillo. El puente de la Unidad Nacional, Guayaquil-Durán. Una persona es asesinada en el puente de la Unidad Nacional. ¿Quién es el juez competente? El primero que conozca, el primero que llegue al sitio y realice lo establecido por la ley. El sexto punto se refiere a los extranjeros, quienes han sufrido en el exterior, y las personas, cuando la infracción se comete en territorio extranjero. Los ecuatorianos sufren y las personas que han cometido ese acto típico no han sido condenadas en su país. Juan es ecuatoriano, es asesinado en España por el señor Benito. Benito no es sentenciado en España, puede ser sentenciado en nuestro país. El séptimo punto, cuando varias partes procesadas, algunas o uno tiene corte provincial, todos se juzgarán con corte provincial. Porque recordemos que el fuero, el privilegio, quien tiene más privilegio, siempre abarcará al resto. Por lo que todos serán considerados y serán juzgados con fuero. El juez competente es el de fuero. El alcalde de Guayaquil lava activos con su hermano. Su hermano no tiene fuero, pero él sí, por ende todos serán juzgados con fuero. El segundo punto es, en cambio, con la Corte Nacional. La Corte Nacional, el ministro de Deporte hace apuestas ilegales con su primo. Será juzgado su primo con el fuero de Corte Nacional. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos, el que tiene más fuero absorbe el resto. El siguiente punto, el noveno, si entre varias personas procesadas por una misma infracción hay alguna o algunas con Corte Nacional y provincial, quien tendrá la competencia es el de la Corte Nacional. ¿Por qué? Porque es más importante. La Corte Nacional está aquí, la provincial está aquí, y por ende lo subsume, lo absorbe, lo trata más. No sé cómo explicarlo sin sonar más monótono, pero a ello se refiere. El alcalde y un ministro lavan activos. El ministro de Deportes, por decirlo, y el alcalde de Guayaquil. Entonces el juez competente es el de la Corte Nacional por el privilegio. El segundo punto, cuando 2 personas tienen fuero provincial, ¿quién será el competente? El primero que se inhiba. Pero en este caso, 2 tipos de corte provincial, porque el juez, un ejemplo,
El alcalde de Guayaquil y el alcalde de Manta la van activos. ¿Quién es el juez competente? Él puede ser el juez de Guayas o la sala, el tribunal o sala del Guayas y Humanaví, pero quien será competente es el primero que conozca, el mismo caso que el número 5. El número 10, no, ese fue el 10, el 11, la excepción previa al mismo, al fuero. El núcleo familiar, el violencia en la mujer y el núcleo familiar. El ministro de Deportes golpea a su mujer. No tiene fuero, no será competente el juez de la Corte Nacional, sino será competente el juez de el lugar donde se cometió el acto, el domicilio del atacante o de la víctima, como lo establece la ley. Y el último punto, cuando existen infracciones de tránsito sin lesiones y sin prisión, el juez competente será el del domicilio de la persona. Yo estoy manejando en Manta y me detienen y me quieren meter preso por X cosa, pero no pueden, así que me hacen una multa. El juez competente para designar o para amonestar esa multa es el de Guayaquil. Muchas gracias.